Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, voy a leer en NTV por si acaso. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de la entrega de la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo mucha muerte, o trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente a la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos llevó a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en una relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Leemos el 19 todos de nuevo. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Puedes tomar tu asiento. Tenemos una diferencia. Es evidente. Es evidente. Es un símil hebreo. Tenemos acá una diferencia entre Adán, el primer hombre, y Jesucristo. Dos personas con mucho tiempo de diferencia. Dos personas que una fue creada directamente de Dios y otro fue engendrado por Dios. Pero que sin duda en un comienzo marcaron la historia. Y marcaron una diferencia. La Biblia, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Decía que por culpa de un hombre entra el pecado al mundo. En cambio, por el otro hombre que entra la justicia de Dios al mundo. O sea, por la decisión de un hombre o por el fallo de un hombre entra el pecado y la maldición al mundo. Porque el Génesis dice que la tierra fue maldita a causa del pecado. Y por otro lado, por un hombre entra la bendición del mundo. Entonces, esto es bastante relevante cuando lo analizamos. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que hubo las decisiones o al entender muchas veces nuestra realidad, nos hace ser de bendición o nos hace ser de maldición.
nuestra vida, el desarrollo de nuestra vida puede generar dos cosas en la gente: bendición o maldición. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy explícita que no hay puntos medios. Salvo o no salvo. Tibio no existe. Caliente o frío, diría Apocalipsis, ¿verdad? De bendición o de maldición. Hay puntos externos. ¿Qué le dice los fariseos, verdad? Seguían la ley, pero ¿qué eran? ¿Qué decía Jesús de ellos? Sepulcros blanqueados. Hijos de Satanás, le dijo Juan el Bautista con mucho amor. Entonces, ¿existe generación de víboras? ¿Existe algún punto medio? No. ¿Somos o no somos? ¿Es o no es? ¿Somos de bendición o somos de maldición? Romanos capítulo 1 dice que por culpa de esto el evangelio es vituperado. O sea, nuestras acciones, aun cuando pensamos que están dentro de Cristo, demuestran la glorificación del evangelio. ¿Por qué? Porque o somos de bendición o no lo somos. O estamos siendo del mundo o no estamos siendo del mundo. Y por gracia de Dios eso solamente lo identifica Dios, ¿verdad? Porque yo no creo, no soy... La Biblia dice que por sus frutos los conoceremos. Nosotros. Pero va a haber gente, y espero que no nos pase a nosotros, que van a llegar, le va a decir: Jesús, sacamos demonios en tu nombre. Y Jesús dijo: aléjense de mí, no los conozco. Entonces obviamente depende de una interna relación con Dios en el corazón y en la intimidad que sin duda, ¿verdad?, se refleja externamente. Nuestra salvación debería reflejarse. Esta es la lucha que tiene Pablo con Santiago. ¿Que somos salvos por obras o no somos salvos por obras? Pablo dice que no, Santiago dice, claro, pero el que es salvo tiene que tener obras. Es por eso que Martín Lutero no lo quería incluir a Santiago en el canon bíblico. Puro Pablo nomás. Y hasta ahora pasa eso. Puro Pablo, puro Pablo. Y está bien, fue un buen hombre de Dios, pero hay más. Ahora, tenemos este problema. Y de verdad que voy a intentar ser muy breve. De verdad. Créame. Gloria a Dios por eso, dije. Mentiroso. ¿Por qué? Porque esto es muy simple, chiquillos, y creo que solamente quede esto en nuestros corazones. La Biblia dice que habla que el primer Adán, diría otra traducción, por él entró maldición. Entonces, analicemos un poco la situación de Adán. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, en el capítulo 3, nosotros encontramos esta lucha, ¿verdad? Que Satanás o la serpiente es la manifestación, ¿verdad?, del diablo en la tierra que viene a confundir a la mujer. Es esta misma tradición que después vemos en el libro de Apocalipsis. Y si alguien me puede traer agua, por favor. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos el libro de Apocalipsis, la fuerza... No es que me traigan un vasito. La fuerza es tan fuerte de la serpiente que nosotros partimos en el Génesis como una serpiente, ¿verdad? Pero la fuerza demoníaca ha crecido durante el tiempo y nosotros vemos en el libro de Apocalipsis que esa serpiente termina siendo un dragón. Entonces, nos habla de que la fuerza demoníaca se va intensificando a medida que va pasando el tiempo. Por lo tanto, obviamente es necesario que Jesucristo venga y se manifieste. Ahora, esa misma idea de confundir en el principio es la misma idea del final. Apocalipsis nos dice que el dragón se levanta en contra de la mujer y sobre la simiente de esta mujer. La mujer es el pueblo de Israel y la simiente es la iglesia. Entonces, este dragón se levanta no solamente contra Israel, sino que cansado y viendo que hay un avance, se levanta en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque el plan de Satanás siempre ha sido destruir todo aquello que se asemeja a Dios.
¿Por qué? Porque los cristianos tenemos esta similitud de ¿qué? De ser más como Cristo. Y entramos en esta realidad de santidad progresiva, ¿verdad? Donde somos cada día, nos vemos más parecido a Cristo. Más parecido a Cristo. Entonces, gracias Andy, tenemos el comienzo de todo. El comienzo de todo. Y en el comienzo de todo vemos un gran problema. Vemos a un hombre y una mujer que caminaban con Dios. Gloria a Dios. Qué bacán. Caminaban con el Padre en el huerto del Edén. Y dentro del huerto del Edén tenían un montón de cosas, beneficios. Las verduras, las frutitas, los animales. Era todo para ellos y era todo bueno. Era todo bueno. Sin embargo, había un árbol que ellos no debían comer. El árbol del conocimiento del bien y el mal. Y la instrucción de Dios era, de todos pueden comer, menos de uno. Y verdad, y esto lo hemos dicho, y en las clases de la escuela bíblica lo resaltamos mucho, que muchas veces nosotros vemos la voluntad de Dios al revés. Decimos, hay un camino y todo lo otro es malo. Pero desde el comienzo pareciera ser que Dios plantea que en nuestra libertad están los frutos, pero hay uno que no puedes comer. Pero eso es otra prédica. Entonces nosotros vemos que la serpiente empieza a seducir a Eva. Empieza a seducir a Eva. Y la serpiente era un animal en ese tiempo muy brillante. Y con patitas y muy brillante. Y por eso llama mucho la atención que después Pablo le dice a las mujeres, no se dejen engañar por las joyas. Es porque hay una tendencia natural de quizás un poco de las mujeres por lo brillante. Entonces Satanás ve eso, se agarra de eso y empieza la seducción hacia la mujer, que yo no sé por qué estaba sola. El tema es, y el problema es, que la mujer se deja seducir por Satanás y es engañada por Satanás. ¿Verdad? Nosotros leemos en el capítulo 3, dice, Dios no quiere que coman, porque si comen, serán igual que Él. Y hay un meme ahora que anda rondando, no sé si lo han visto, que dice, cuando Satanás le dice a la mujer, serán como Dios, y la mujer le dice, entonces, ¿por qué tú no te la comes? Le dice. ¿Por qué tú no te comes el fruto? Le dice. Muy bueno el meme, loco, lo voy a mandar. Entonces, la mujer peca y come del fruto. Tremendo problema. Porque dice, serán como Dios. Pero cuando nosotros leemos Génesis capítulo 2, la Biblia dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ataca a Satanás? Satanás ataca la identidad de la mujer y del hombre. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿a qué? A imagen de Él. O sea, ¿eran como Dios? Sí. Ahora, ¿ellos sabían el bien y el mal? Seguro. ¿Y cómo sabían que no tenían que comer del árbol porque era malo? Era algo malo. Lo que pasa es que nosotros cuando vemos el pecado, vemos la consecuencia del pecado, que es la vergüenza. Pero el conocimiento siempre ha estado. ¿Por qué? Porque era Dios mismo soplando en ellos la facultad de autoridad en la tierra y de gobernación. Entonces, ¿el hombre y la mujer eran como Dios en esencia? ¿Tenían la facultad de crear? No. Pero como en esencia, sí eran como Dios. ¿Por qué? Porque si no, hubiesen tenido que caer muertos cuando el Padre se caminaba por el huerto. Porque estaban revestidos de gloria igual que el Padre. Entonces, ¿eran como Dios? ¿Qué problema?
¿Qué problema? Que entonces, ¿qué hace el diablo? Les miente y caen. Lo peor que pasa es que que la mujer cae engañada. El hombre cae a sabiendas. Porque la instrucción fue para él. No comas. El hombre sabe lo que tenía que haber hecho, lo que hizo Jesús por nosotros. Sabes que la mujer pecó. Yo la dejé sola. Es mi responsabilidad frente al Padre. Pero ¿qué hace el hombre? Come del fruto igual. Y pecan. Y este revestimiento de gloria se cae. Y el pecado del mundo entra al hombre y a la mujer, como consecuencia de un pecado continuo. Ahora, ¿por qué expulsa Dios al hombre y a la mujer? ¿Por castigo? ¿O por amor? Porque cuando nosotros decimos por castigo está bien. Puede ser consecuencia del pecado salir del huerto. Pero ¿qué hubiese pasado si los hombres se hubiesen quedado ahí y hubiesen comido el fruto del bien y de la vida eterna? Hubiesen estado eternamente y para siempre en pecado. Entonces vemos que el castigo, la consecuencia del pecado, en este caso es un acto de amor. La disciplina es un acto de amor. Pero volvamos a esta idea. Ellos fallaron y por culpa de esto entró el pecado en la humanidad. Porque ¿qué les decía? Serán como Dios. Altera su identidad. Ahora, Jesús, la misma escena. En el libro de Mateo, capítulo 4 en adelante. La Biblia nos cuenta de que Jesús va al desierto. Y llevaba 40 días ayunando y tuvo hambre. 40 días ayunando y tuvo hambre. Y en ese momento se aparece Satanás. ¿Y Satanás qué le dice? Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras para que se conviertan en pan. El mismo juego sucio de querer transgredir la identidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Después, sobre el pináculo del templo, lánzate y si eres hijo de Dios, vendrán ángeles a rescatarte. Y después, ¿verdad? Si postraste a adorar, te entregaré todo esto. Aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? Pero, ¿qué problema? El mismo problema. Atentando en contra de la identidad. Atentando a lo que Dios dijo quién eras. Atentando a lo que Dios ha soplado sobre nuestras vidas. Y Jesús que permaneció firme, no solo de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Jesús sí entendía quién era, cuál era su posición. Tenemos la misma escena. Adán y Eva confrontados serán como Dios cuando ya lo eran, en esencia. Y Jesús, si eres hijo de Dios, cuando ya era el hijo de Dios. Y vemos dos resultados diferentes. Unos que no sabían quién era, caen. Otro que entendía su propósito y su valor, sale victorioso. Ahora, cuando entendemos quiénes somos, somos de bendición. Porque la Biblia dice que por un hombre, por el postrer Adán, entró la bendición al mundo. En cambio, por el primer Adán no. Entonces, ¿cuál es la deducción? Cuando sabemos quiénes somos en Cristo y lo que Dios ha dicho de nosotros y lo que tenemos que hacer, somos de bendición. En cambio, cuando empezamos a transgredir y a manipular y empezamos un poquito a forjar lo que somos, somos de maldición. La pregunta es, ¿cómo estamos?
¿Qué estamos siendo para la gente que nos rodea? Porque quizás si no estamos bendiciendo a nuestra generación, si no estamos avanzando, quizás habrá algo que analizar con la perspectiva que yo veo de Dios en mi vida. Quizás estamos escuchando más a Satanás que a Dios. Quizás estamos perdiendo la perspectiva de lo que Dios ha dicho un día de nosotros. ¿Sabes por qué hay mucha gente frustrada? Porque pasa más tiempo creyendo las mentiras del diablo que las verdades de Dios. Hay mucha gente que fue llamada y designada con un propósito, un llamado para nuestra generación. Pero se perdió sumergida ¿en qué? En las mentiras del diablo, creyendo que no eran lo que Dios dijo que sí eran. Yo no me quiero perder creyendo que el diablo diga sobre mí lo que no soy cuando Dios dijo lo que sí soy. Y partamos por algo básico, soy hijo. Por sobre todas las cosas. Y Romanos dice que a través de Jesucristo fuimos llamados amigos de Dios. O sea, es mi papá y es mi amigo. Y aparte soy su esclavo voluntariamente. Amigo, papá, esclavo. ¿Quiénes somos? Y una vez más, son palabras que pueden venir en tiempo o fuera de tiempo. Porque son palabras que necesitamos para poder sostenernos al momento de avanzar. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Nuestra generación necesita entender quién es Dios para poder ser de bendición. Nuestra generación necesita meterse en la escritura y hacer y estudiar y decir, esto soy en Cristo y esto es lo que voy a hacer. Y esto es cómo voy a vivir. La Biblia dice que no hay que mentir, entonces ¿qué hay que hacer? No tengo que mentir, po. La Biblia habla sobre la fornicación, es fácil, po. Pero había una doctrina en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos Apocalipsis capítulo 2, nos encontramos con una iglesia llamada Pérgamo. Y podríamos predicar de esto, y en algún momento lo voy a hacer solamente de esta iglesia. Pero en Pérgamo pasaba algo muy particular. Pérgamo era una ciudad que estaba situada en un punto específico de Asiria o de Siria. Específicamente sería como Turquía. Pero estaba puesta en un cerro y no era como Corintios ni Atenas porque no era un puerto. Sin embargo, era una iglesia que estaba situada en un lugar específico, en un monte, donde era tremendo lo que pasaba ahí. Pérgamo era el hospital del tiempo antiguo. En ese lugar, ustedes han visto el logo de la serpiente, ¿verdad? De la ambulancia. De ahí sale, de Pérgamo. Se creía que había un templo de sanidad donde habían serpientes que no te hacían nada y tú dormías ahí y si una te tocaba, te sanaba. Sin embargo, había gente y había un montón de cosas. Habían dioses en ese lugar, había un templo a Zeus, un templo a todo lo que se te ocurriera había ahí. Aparte, los romanos habían empezado a decir que el único Cronos, el único Logos, el único Dios era el César. Entonces en ese lugar se te obligaba a decir que el Señor, que Dios era el César. No el César de los romanos. Entonces era complejo el lugar. Era difícil vivir ahí. Imagínate, era un lugar sumamente hostil, sumamente complicado. Sin embargo, la Biblia nos dice que en ese lugar hubo un mártir. Hubo un mártir. Esto está en Apocalipsis 2 y dice, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. Es curioso porque mártir y testigo en griego es la misma palabra. Y sabes, la única persona que Juan le atribuye mucho esta palabra, a Jesús. A Jesús. Sin embargo, el punto es que ellos vivían en un lugar hostil, complicado. ¿Y sabes lo que dice Jesús sobre ellos? Yo sé dónde vives. Y a pesar de la persecución te has mantenido fiel. Sin embargo, tengo algo contra ustedes.
que han dejado que la doctrina de Balaam se haya metido con ustedes, y los nicolaítas. Y los nicolaítas era un movimiento, una secta de ese tiempo que permitía que los cristianos se amoldaran al mundo. ¿Para qué? Para no recibir persecución. Entonces no digas eso para que no nos pase nada. No hagas esto no vístete así para que no pase nada. No hace esto para pasar piolita. Y eso se empezó a meter. Y es curioso porque Dios que dice, yo sé dónde vives. Y dice, yo soy el que tiene una espada más fuerte. ¿Por qué? Porque en ese lugar el que no adoraba a César tenía que morir. Y lo que estaba diciendo Dios es que por sobre cualquier romano que te amanece, yo soy más poderoso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que te acabo de decir? Es que estamos insertos en un mundo, en una sociedad donde es difícil ser cristiano. ¿Y sabes qué nos ha pasado? Internamente nos hemos vuelto como los nicolaítas. Queremos pasar piola. El tema es que, ¿verdad? Que Pablo dice en 2 de Corintios, salgan de ahí, ¿verdad? Pero también dice en 1 de Corintios, me he hecho amigo del griego, he hecho griego para los griegos, romanos para los romanos, judío para los judíos. Y me he hecho amigo del mundo, pero no amigo del mundo con el objetivo de meterte en el mundo, sino para ganar al mundo. Y quizás nuestro error siempre ha sido estar fuera. Y hemos perdido la oportunidad de estar en el mundo para poder ser luz en el mundo. Ahora, el único que es capaz de ser luz en el mundo y traer bendición al mundo y a la gente es el que sabe quién es. Porque si no sabes quién es, va a llegar alguien y te va a decir esto y vamos a cambiar la forma de vivir. Va a cambiar nuestra disposición, va a cambiar nuestra forma, nuestra mentalidad. Y fuimos buenos, moldeados, cabros. Jodimos. Entonces dijimos, vamos a conquistar el mundo y decimos, esta voy a hacer, vamos en santidad, y llegamos al lugar donde estamos y jodimos. ¿Por qué? Porque nos pusimos un fundamento sólido que ha dicho Dios quiénes somos. Y no sabemos lo que dice Dios sobre nosotros. Entonces, como yo no sé lo que dice Dios sobre mí y el diablo viene a susurrarme mentiras, me quedo con lo que dice el diablo porque por lo menos él me habla. Pero Dios ya habló hace más de 2000 años acá. Entonces, ¿de qué grupo somos? Si los chiquillos me pueden ayudar. ¿De qué grupo somos? ¿O qué determinaciones vamos a empezar a tomar desde hoy día para decir, ¿sabes qué? Estoy medio feca para la cuestión. Y necesito ponerme firme. Necesito, de verdad, ser de bendición. Y este juego de la bendición viene producto de ¿qué? De no entender quiénes somos en Dios. Chiquillos, quien esté en el gobierno nos va a afectar. Y da lo mismo. Porque nuestro rey es el Señor. Hay que votar valores totalmente. Votamos valores, no personas, votamos valores. Pero si nuestros valores no están acorde a lo que Dios dice, es difícil. Ahora, nuestras familias, las cosas que hablamos, cómo nos planteamos, cómo vivimos, eso demuestra que somos de bendición o no somos de bendición. A veces hay que mojarse un poquito. Para ser de bendición hay que mojarse. Jesús para ser de bendición tuvo que morir. Nosotros para ser de bendición hay que mojarse también a veces. Porque, y no estoy hablando de que ahora vamos a ser confrontacionales y vamos a llegar al trabajo, tú, hija del diablo, que vive en la casa del mismo Satán, arrepiéntete tú y tus pequeños diablillos, no. Nuestra vida tiene que generar algo que genera bendición.